Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos encantan, que nos tocan el corazón y que, sinceramente, nos hacen creer un poquito más en el amor verdadero. Y es que cuando un actor tan carismático y talentoso como Mert Ramazan-Demir decide abrirse y confesar algo tan personal y profundo, tenemos que escucharlo. El título lo dice todo. Mert Ramazan-Demir confiesa el gran amor de su vida. Sí, han escuchado bien. ¿Quién será esa persona especial que ha logrado conquistar el corazón de este fenómeno de la actuación turca? ¿Será un amor del pasado, del presente, quizás alguien que aún está por llegar y que él ya intuye? Las especulaciones están a la orden del día, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que él ha decidido compartir con nosotros. Si son fanáticos de Mert, de las historias de amor, o simplemente disfrutan de conocer un poco más a fondo a las personalidades que admiramos, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, disfruten de la conversación y, por supuesto, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Empecemos esta apasionante historia. La noticia ha caído como un rayo de sol en medio de un día gris para muchos de sus seguidores. Mert Ramazan-Demir, conocido por su increíble papel en series que han conquistado audiencias globales, ha hecho una confesión que ha generado un revuelo mediático y sentimental. Y es que más allá de las pantallas de los personajes que interpreta con tanta maestría, todos tenemos un lado humano, un corazón que late por alguien o algo. En el caso de Mert, esa confesión apunta a un gran amor. ¿Qué significa gran amor para él? ¿Es esa persona que lo inspira, que lo impulsa, que lo hace sentir completo? La industria del entretenimiento turco es un hervidero de rumores y, a menudo, los actores mantienen su vida privada con un celo envidiable. Sin embargo, cuando uno de ellos decide dar un paso al frente y compartir algo tan íntimo, cobra una relevancia especial. Las entrevistas y las apariciones públicas de Mert Ramazan-Demir suelen estar cargadas de esa energía que lo caracteriza, una mezcla de humildad, carisma y una profundidad que va más allá de lo superficial. En esta ocasión, parece que esa profundidad ha tocado un tema que resuena universalmente, el amor. No cualquier amor, sino el gran amor. Esto nos hace pensar en relaciones significativas, en vínculos que marcan un antes y un después en la vida de una persona. ¿Estamos hablando de un amor romántico, de un amor familiar, de una pasión desmedida por alguna causa o proyecto? El título sugiere fuertemente un amor de pareja, pero la belleza de estas confesiones es que a veces nos sorprenden y nos muestran facetas que no esperábamos. Recordemos que Mert Ramazan-Demir ha ganado una popularidad inmensa gracias a su papel en la aclamada serie Yalan. Su interpretación de Ferit ha cautivado a millones de espectadores, quienes se han enamorado no solo del personaje, sino también del actor que le da vida. Y es precisamente en el contexto de esta fama y exposición mediática donde sus declaraciones adquieren un peso aún mayor. ¿Cómo se maneja la vida personal cuando se está en el ojo del huracán mediático? ¿Es difícil discernir entre el amor real y las proyecciones que el público hace sobre tu vida? Mert parece haber encontrado la manera de mantenerse auténtico, y esta confesión es prueba de ello. Las plataformas digitales y las revistas de espectáculos han estado analizando cada palabra, cada gesto, cada posible pista sobre esta misteriosa persona que ocupa un lugar tan especial en su corazón. Se han barajado nombres, se han analizado antiguas relaciones, se han buscado conexiones en sus redes sociales, pero hasta ahora, Mert ha sido bastante reservado. Y eso es lo que hace esta confesión aún más emocionante, la expectativa, la curiosidad por descubrir a esa musa, a ese cómplice, a esa persona que ha inspirado su gran amor. Lo que sí podemos inferir de sus declaraciones, según lo que se ha filtrado y comentado, es que este amor no es algo superficial. Cuando alguien habla de un gran amor, está hablando de algo que ha transformado su vida, que le ha dado un nuevo sentido, que lo ha hecho crecer como persona. Podríamos estar ante un amor que ha superado obstáculos, que ha sido testigo de momentos difíciles y que ha salido fortalecido. O quizás sea un amor que ha llegado de forma inesperada y ha revolucionado su mundo por completo. La intensidad y la trascendencia que evoca la expresión, gran amor, nos invita a pensar en conexiones profundas, en almas gemelas, en esos vínculos que sentimos que estaban destinados a ser. Imaginen la presión que debe sentir una figura pública como Mert. Constantemente bajo escrutinio con cada paso analizado.
Sin embargo, la valentía de admitir algo tan personal, de exponer una parte tan vulnerable de sí mismo, demuestra una madurez y una autenticidad que admiramos profundamente. No es fácil, créanme. Abrirse al mundo sobre los sentimientos más íntimos requiere una gran fortaleza. Y es precisamente esa fortaleza la que seguramente lo ha llevado a encontrar y a cultivar este gran amor. Podríamos especular sobre si este amor está relacionado con su vida profesional. ¿Ha encontrado a alguien dentro de la industria que comparta su pasión y su ritmo de vida? ¿O es alguien completamente ajeno a los focos, que le ofrece un refugio, un espacio de paz y normalidad? Ambas opciones tienen su encanto y sus desafíos. Un amor en la industria puede ser comprensivo con las exigencias del trabajo, pero también puede estar sujeto a la misma presión mediática. Un amor fuera de ese círculo puede ofrecer una desconexión muy necesaria, pero también puede tener dificultades para comprender la intensidad de su carrera. Lo importante aquí, y lo que queremos destacar, es la autenticidad de Mert Ramazan Demir. Él no parece ser alguien que se deje llevar por las apariencias o por las expectativas externas. Cuando habla de amor, lo hace desde el corazón, desde la sinceridad. Y eso es lo que resuena con su público. Nos sentimos identificados con esa búsqueda universal del amor, de esa conexión especial que nos hace sentir vivos. Y aunque el título nos deja con la intriga de quién es esa persona, la verdadera esencia de esta noticia radica en la apertura de Mert. Nos está permitiendo entrar un poco más en su mundo, conocer esa parte de él que va más allá del actor. Nos está mostrando que al final del día, todos somos seres humanos buscando amor, conexión y felicidad. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de teorías. Algunos mencionan a compañeras de reparto, otros a amores del pasado que podrían haber resurgido, e incluso hay quienes creen que podría ser una persona desconocida para el público, alguien que ha mantenido en la más estricta privacidad. Y es ahí donde reside la magia, ¿verdad? En la posibilidad de que el amor verdadero pueda encontrarse en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona. Para Mert, este gran amor podría ser esa persona que lo entiende sin necesidad de palabras, que lo apoya incondicionalmente, que celebra sus triunfos y lo consuela en sus derrotas. Podría ser esa chispa que enciende su creatividad, esa paz que encuentra al final de un largo día de rodaje. Podría ser, en definitiva, esa pieza que completa su rompecabezas personal. Y mientras seguimos esperando más detalles, lo que podemos hacer es celebrar esta confesión. Celebrar la valentía de Mert Ramazan Demir por compartir un aspecto tan íntimo de su vida. Celebrar la idea de que el amor, en su forma más pura y poderosa, sigue siendo una fuerza fundamental en nuestras vidas, incluso para las estrellas de la pantalla. Su honestidad nos inspira y nos recuerda la importancia de valorar y cultivar las relaciones que nos nutren. Así que, para recapitular un poco lo que hemos estado comentando, Mert Ramazan Demir ha hecho una confesión muy significativa sobre el gran amor de su vida. Aunque los detalles específicos de quién es esa persona se mantienen en reserva, lo que resalta es la autenticidad y valentía del actor al compartir algo tan personal. Esta apertura nos permite conectar con él a un nivel más humano y nos recuerda la importancia universal de encontrar y valorar el amor en nuestras vidas. La expectativa y la especulación continúan, pero lo importante es el mensaje de sinceridad y profundidad que Mert nos transmite. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer acompañarlos en esta conversación sobre un tema tan apasionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo un poco más sobre la vida y los sentimientos de Mert Ramazan Demir. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Si este vídeo les ha gustado, por favor, déjenos un me gusta, ya que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y lo más importante, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les parece esta confesión? ¿Han tenido ustedes un gran amor en sus vidas? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.